Bien, definido lo que son ciclos biogeoquímicos, cuáles son los tipos de ciclos biogeoquímicos que podemos encontrar, vamos a entrar de lleno a hablar de cada uno de los ciclos. En esta clase vamos a hablar específicamente del ciclo del carbono. El ciclo del carbono eh, es un ciclo muy importante. El carbono es el cuarto elemento más abundante del universo. Se encuentra formando materia orgánica, o sea, es uno de los elementos más importantes de la materia orgánica, o sea, de todos los seres vivos, tanto vivos como muertos, ¿sí? Porque bien sabemos que un ser vivo, una vez que muere y es enterrado, por ejemplo, o no, pasa a formar parte de su materia orgánica, se entra en descomposición y pasa a formar parte de los suelos. Y por otro lado, el carbono también cumple una función muy importante al formar compuestos inorgánicos. Estos compuestos inorgánicos pueden estar tanto libres en la atmósfera, como por ejemplo el dióxido de carbono, o pueden estar también presentes, que es la mayoría del carbono que está disponible en el planeta Tierra, en rocas o en sedimentos subterráneos. El carbono tiene cuatro reservorios principales. La atmósfera es uno, la biosfera, o sea, los seres vivos, los océanos, o sea, todo lo que es dióxido de carbono disuelto en el agua y de lo que sería la biosfera, la biosfera oceánica, y por otro lado los sedimentos, como hablaba recién, sean las rocas u otros sedimentos subterráneos. Por otro lado, el ciclo de carbono se va a dividir en dos partes. Se va a dividir en un ciclo lento, que también se le denomina ciclo geológico, y se va a dividir en un ciclo rápido o ciclo biológico. Bien, en este gráfico, es un gráfico sencillo, es un dibujo sencillo y fácil para que entendamos cómo se desenvuelve, o sea, cómo se desarrolla, perdón, mejor dicho, el ciclo del carbono. Como habíamos dicho, tenemos distintas fuentes, ¿sí? Principales a partir de las cuales se puede obtener carbono. Y entre ellas estaba la sedimentación, ¿sí? Los sedimentos. Los sedimentos, por ejemplo, el material de descomposición biológico, el material de desecho biológico que pasa a formar parte de la Tierra, pasa a formar parte del material subterráneo, tanto el material de descomposición eh, de seres vivos, obviamente que mueren, o de desechos orgánicos de los seres vivos, van a pasar a formar parte del suelo y ahí todo este contenido, todo este carbono que está contenido en estas sustancias de descomposición, se va a asociar, ¿sí? En forma de carbonatos con otros iones, como por ejemplo calcio, magnesio, formando sales, ¿sí? Formando sales que precipitan, ¿sí? Y que a su vez van a formar distintos tipos de rocas subterráneas. Estas rocas subterráneas están constantemente eh, y expuestas a grandes presiones y altas temperaturas, como hemos visto, porque habíamos visto que a nivel subterráneo las temperaturas son altas. Esto va a hacer a su vez que el material, justamente este, de roca sólida, ¿sí? Proveniente de la descomposición de materia orgánica de los seres vivos, van a formar, en este caso, estos productos, por ejemplo, combustibles fósiles. ¿Qué combustible fósil conocemos? El petróleo. ¿Qué sucede con el petróleo? El petróleo, después de su descubrimiento y con la llegada de la revolución industrial, ha sido muy utilizado y explotado por el ser humano, ¿sí? Lo que ha generado que, que esta reserva de carbono que existe debajo de la Tierra, ¿sí? Vuelva, ¿sí? Hacia la Tierra, porque justamente el ser humano lo que hace es extraer este petróleo y utilizarlo para combustibles, para distintos materiales, ¿sí? Y justamente su combustión, la combustión de, de este combustible fósil que es el petróleo, hace que
estos compuestos de carbono vuelvan hacia la atmósfera, justamente por la actividad humana. Por otro lado, lo que se puede producir también es que este carbono que existe por debajo de la Tierra, ¿sí? Esta reserva grande de carbono, pueda salir también hacia la atmósfera a partir, por ejemplo, de la actividad volcánica. Entonces, tenemos graficado en este gráfico sencillo, tenemos expresado lo que es la asimilación del carbono en flechas azules, ¿sí? Y la eliminación hacia la atmósfera ¿sí? O justamente la emisión de carbono hacia la atmósfera. Esto, que está en recuadros rojos, es lo que conocemos como ciclo lento. ¿Y por qué lo conocemos como ciclo lento? Porque pasan muchísimos años hasta que el material de descomposición sedimenta, y hasta que ese sedimento, con los distintos cambios de temperatura y de presión, forma combustibles fósiles. Y hasta eso pasa muchísimo tiempo y el humano puede hacer uso de esos combustibles fósiles para devolver el carbono hacia la atmósfera. Por otro lado, tenemos procesos como por ejemplo la erosión del agua en las montañas, que lo que hace justamente es desprender lo que son las moléculas carbonatadas, o sea, moléculas de base de carbón, y arrastrarlas hacia, por ejemplo, la hidrosfera. Los procesos de disolución, por ejemplo, en el caso de las lluvias, lo que hace es precipitar el carbono el carbono que está en la atmósfera hacia la biosfera. El proceso de consumo, por ejemplo, el consumo de los seres vivos consumen carbono, ¿sí? Por ejemplo, los herbívoros y los peces. Por ejemplo, otro ejemplo que tenemos también de asimilación de carbono es la fotosíntesis. La fotosíntesis es las plantas, los vegetales realizan fotosíntesis a partir de luz y de dióxido de carbono. Justamente esto hace que las plantas asimilen este dióxido de carbono y por procesos de respiración, tanto las plantas como todos los seres vivos van a liberar este dióxido de carbono hacia la atmósfera. También otro proceso de liberación de dióxido de carbono es la combustión, la quema, la deforestación, ¿sí? Que se produce mucho también. Entonces, el ciclo del carbono básicamente en lo que se basa es en la asimilación de carbono, que son todos estos procesos que vemos que están dirigidos con flechas celestes, azules, y en la emisión de carbono hacia la atmósfera, que son los procesos que están dirigidos con flechas bordeaux o rojas, marrones. ¿Sí? Es lo que tenemos que entender. El ciclo rápido, ya habíamos visto lo que era el ciclo lento, el ciclo rápido consta de todos los procesos que están enmarcados en cuadros verdes. El proceso de fotosíntesis, consumo, erosión, disolución, combustión y respiración. Este se llama justamente ciclo rápido porque obviamente es una manera mucho más fluida en la que el carbono cumple su ciclo. Habíamos visto también que existe, por un lado, habíamos visto que todo ciclo consta de un sitio de depósito y de un sitio de circulación. En el caso del ciclo del carbono, podemos decir que su sitio de depósito justamente son todo este material de sedimentación, descomposición, combustibles fósiles. Ese es su sitio de depósito. Otro sitio grande de depósito de carbono que son los sedimentos, las montañas, las grandes rocas. Y su sitio de circulación justamente va a ser la biosfera, la hidrosfera y la atmósfera, ¿sí? Que comprenden todos estos procesos que hemos visto como la fotosíntesis, consumo, erosión, disolución y respiración. Esto es lo que sería su sitio de circulación. En las próximas clases vamos a continuar viendo lo que son los demás ciclos biogeoquímicos. Vamos a hacer, al final de ver todos los ciclos biogeoquímicos, vamos a hacer de nuevo un repaso para que lo tengamos bien en cuenta. Lo importante de
todo ciclo es saber entender que un ciclo no tiene inicio ni final. Uno puede empezar a hablar de un ciclo desde cualquier punto. Lo importante es que cuando termine de hablar haya vuelto al mismo punto. Por eso se denomina ciclo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar el viernes con la clase, así que si pueden ir leyendo algo más, alguna bibliografía, voy a tratar de dejarles algo en el aula virtual también.